Pasamos ahora al procedimiento de medidas de seguridad. ¿Cuál es el fundamento? Recuerden, vamos a hablar brevemente de las medidas de seguridad. Recuerden, por favor, materia de que se ve en Derecho Penal General 1 y Derecho Penal General 2. Toda norma penal, igual que toda norma jurídica, tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho de la norma penal puede ser el delito, el estado peligroso o el desequilibrio patrimonial. Cuando el supuesto de hecho de la norma penal es el delito, la consecuencia jurídica es la pena. Cuando el supuesto de hecho de la norma penal es el estado peligroso, la consecuencia jurídica es la medida de seguridad. Y cuando el supuesto de hecho de la norma penal es el desequilibrio patrimonial, la consecuencia jurídica es la indemnización. En este video vamos a ver las medidas de seguridad y en el video que sigue la acción civil derivada del delito vista desde el punto de vista más procesal. Entonces, la medida de seguridad es la consecuencia jurídica de qué supuesto de hecho del estado peligroso. Dicho de otra manera, la medida de seguridad no es la consecuencia jurídica de un delito, porque nos estamos refiriendo a hechos punibles pero no culpables. Nos estamos refiriendo a hechos típicos y antijurídicos pero no culpables. No, básicamente, ¿por qué no hay culpabilidad? Porque nos estamos refiriendo a inimputables. ¿Vamos bien hasta aquí? 8 alumnos online. Ya. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Vamos a ver de lo general a lo particular. ¿Cuál es el fundamento de las medidas de seguridad? La peligrosidad del sujeto y evitar que vuelvan a delinquir. ¿Cuál es el presupuesto para la aplicación de las medidas de seguridad en Chile? Están reguladas en el artículo 455. Estos presupuestos. Y nos estamos refiriendo en primer lugar a la realización de un hecho típico y antijurídico. Y en segundo lugar, a la existencia de antecedentes calificados que permitan presumir que el sujeto atentará contra sí mismo o contra otras personas. Veamos el artículo 455. Procedencia de la aplicación de medidas de seguridad. En el proceso penal solo podrá aplicarse una medida de seguridad al enajenado mental que hubiere realizado un hecho típico y antijurídico y siempre que existieran antecedentes calificados que permitieran presumir que atentará contra sí mismo o contra otras personas. Ya. ¿Qué clases de medidas de seguridad existen? Básicamente tenemos por una parte medidas de seguridad privativas de libertad. Nos estamos refiriendo a la internación en establecimientos psiquiátricos, por ejemplo. Y por otro lado tenemos medidas de seguridad que no son privativas de libertad. Ahí nos estamos refiriendo en sentido amplio a lo que se llama custodia y tratamiento. ¿Dónde están las clases de medidas de seguridad? En el artículo 457, que dice: podrán imponerse al enajenado mental, según la gravedad del caso, la internación en un establecimiento psiquiátrico o su custodia y tratamiento. En ningún caso la medida de seguridad podrá llevarse a cabo en un establecimiento carcelario. Si la persona se encontrara recluida, será trasladada a una institución especializada para realizar la custodia, tratamiento o la internación.
Si no lo hubiera en el lugar, se habilitará un recinto especial en el hospital público más cercano. La internación se efectuará en la forma y condiciones que se establecieren en la sentencia que impone la medida. Cuando la sentencia dispusiere la medida de custodia y tratamiento, fijará las condiciones de estos y se entregará al enajenado mental, a su familia, a su guardador o a alguna institución pública o particular de beneficencia, socorro o caridad. Ojo, que las medidas de seguridad también existen en leyes especiales. Por ejemplo, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. ¿Dónde más? En la Ley del Tránsito. ¿Cuál va a ser la medida de seguridad que creen ustedes? Se discute si es medida cautelar, otros dicen que es pena, pero ¿cuál creen ustedes que va a ser la medida de seguridad propia, por ejemplo, de un delito de manejo en estado de ebriedad? Aquí me aparece que hay 8 personas en línea, pero no sé si tienen el computador encendido. Muy bien, Belén. La suspensión de la licencia. ¿Se entiende la idea de las medidas de seguridad? La comisión de un hecho típico y antijurídico. El fundamento es la peligrosidad del sujeto. Una persona que anda por la vida conduciendo en estado de ebriedad no es razonable que conserve su licencia. Por un tiempo, no para siempre. Bueno, depende si es reincidente, depende de otros factores, pero la lógica es esa. Estamos frente a un sujeto peligroso y evitar que vuelva a delinquir. Entonces, procedencia de la aplicación de medidas de seguridad. Presupuestos. Primero, la realización de un hecho típico y antijurídico. En segundo lugar, la existencia de antecedentes calificados que permitan presumir que atentará contra sí mismo o contra otras personas. Estos antecedentes calificados, estos antecedentes tienen que ser calificados. Es decir, antecedentes psiquiátricos. No basta con un simple certificado. Tiene que ser un informe, etcétera. Procedimiento aplicable al enajenado mental que cometió un delito en este estado. Primero tenemos que decir, existe una aplicación supletoria a las reglas del procedimiento ordinario, es decir, según el artículo 456, se aplican supletoriamente las normas del procedimiento ordinario solo en cuanto éstas no fueren contradictorias con las normas del título séptimo del libro 4. Actuaciones del procedimiento destinadas a determinar la enajenación mental del imputado. Vamos al artículo 458. Cuando en el curso del procedimiento aparecieran antecedentes que permitieran presumir la inimputabilidad por enajenación mental del imputado, el Ministerio Público o juez de garantía, de oficio o a petición de parte, solicitará el informe psiquiátrico correspondiente, explicitando la conducta punible que se investiga en relación a este. El juez ordenará la suspensión del procedimiento hasta tanto no se remitiere el informe requerido, sin perjuicio de continuarse respecto de los demás coimputados, si los hubiere. Entonces, al darse inicio a la investigación de un delito, pueden surgir antecedentes que hagan presumir la enajenación mental del imputado. El Ministerio Público y o el juez de garantía pueden contar con antecedentes de la enajenación mental del imputado
desde el inicio de la investigación. En ambos casos, el Ministerio Público o el juez de garantía, de oficio o a petición de parte, deberán solicitar un informe psiquiátrico, explicitando la conducta punible que se investiga en relación con el sujeto. En caso de declararse la enajenación mental del imputado, se le nombrará un curador ad litem. Artículo 459. Designación de curador. Existiendo antecedente acerca de la enajenación mental del imputado, sus derechos serán ejercidos por un curador ad litem designado al efecto. Por esta declaración se harán improcedentes el procedimiento abreviado y la suspensión condicional del procedimiento. Artículo 461. Requerimiento de medidas de seguridad. En el caso previsto en el inciso segundo del artículo anterior, que se refiere a la actuación del Ministerio Público en estos casos, el fiscal requerirá la medida de seguridad mediante solicitud escrita que deberá contener en lo pertinente las menciones exigidas en el escrito de acusación. El fiscal no podrá, en caso alguno, solicitar la aplicación del procedimiento abreviado o la suspensión condicional del procedimiento. En los casos previstos en este artículo, el querellante deberá acompañar al escrito a que se refiere el artículo 261 los antecedentes que considerare demostrativos de la imputabilidad de la persona requerida. Entonces, durante la tramitación del juicio podrá decretarse la internación provisional del imputado siempre que concurrieren los supuestos para decretar la prisión preventiva y que exista un informe psiquiátrico en el que se señale que el sujeto podría atentar contra sí mismo o contra otras personas. Si cerrada la investigación se estimare que el imputado no es un peligro para sí mismo o para terceros, el fiscal deberá solicitar que se sobresea definitivamente la causa. Esto según el artículo 250, letra C. De lo contrario, deberá formular un requerimiento de aplicación de una medida de seguridad, el que debe cumplir con casi los mismos requisitos de una acusación. Esto según el artículo 461. Si existe querellante, éste podrá adherir al requerimiento o acusar particularmente si estima que el sujeto es imputable. El juez de garantía deberá pronunciarse acerca de la imputabilidad en la audiencia de preparación del juicio oral. Si determina que el sujeto es imputable y que existía acusación particular, se autorizará al querellante a sostener la acción penal con las mismas facultades que el Ministerio Público. Si no había querellante o éste se hubiera adherido al requerimiento del fiscal, el juez ordenará al Ministerio Público que acuse conforme al trámite ordinario. Esto según el artículo 462. Resolución del requerimiento. Formulado el requerimiento, corresponderá al juez de garantía declarar que el sujeto requerido se encuentra en la situación prevista en el artículo 10, número 1 del Código Penal, el que habla del loco o demente. Si el juez apreciare que los antecedentes no permiten establecer con certeza la inimputabilidad, rechazará el requerimiento. Al mismo tiempo, dispondrá que la acusación se formulare por el querellante siempre que éste se hubiere opuesto al requerimiento del fiscal para que la sostuviere lo sucesivo en los mismos términos que este código establece para el Ministerio Público. En caso contrario, ordenará al Ministerio Público la formulación de la acusación conforme al trámite ordinario. Los escritos de acusación podrán contener peticiones subsidiarias relativas a la imposición de medidas de seguridad. Trámites posteriores a la declaración de inimputabilidad y procedencia a la aplicación de una medida de seguridad. Si el juez de garantía declara que el imputado se encuentra en la situación prevista por el artículo 10, número 1 del Código Penal, el loco demente, y corresponde aplicar una medida de seguridad, continuará el procedimiento aplicándose ciertas reglas especiales. ¿Qué pasa con el juicio oral?
El juicio oral se tramitará conforme a las reglas del procedimiento ordinario, con la particularidad que debe hacerse a puertas cerradas e incluso sin la presencia del enajenado cuando su estado imposibilite la audiencia. Veamos el artículo 463. Reglas especiales relativas a la aplicación de medidas de seguridad. Cuando se proceda en conformidad a las normas de este párrafo, se aplicarán las siguientes reglas especiales. Letra A. El procedimiento no se podrá seguir conjuntamente contra sujetos enajenados mentales y otros que no lo fueren. Letra B. El juicio se realizará a puerta cerrada sin la presencia del enajenado mental cuando su estado imposibilite la audiencia. Y letra C. La sentencia absolverá si no se constatare la existencia de un hecho típico de antijurídico o la participación del imputado en él, o en caso contrario, podrá imponer al imputable una medida de seguridad. Hace un momento hablamos de la internación provisoria. La internación provisoria se encuentra en el artículo 464. Si queremos decirlo de una forma coloquial, es el equivalente a la prisión preventiva, pero referido a inimputable. ¿Qué dice el artículo 464? Internación provisional del imputado. Durante el procedimiento, el tribunal podrá ordenar, a petición de alguno de los intervinientes, la internación provisional del imputado en un establecimiento asistencial cuando concurrieren los requisitos señalados en los artículos 140 y 141, recordemos, de la prisión preventiva, y el informe psiquiátrico practicado al imputado señalare que éste sufre una grave alteración o insuficiencia en sus facultades mentales que hicieren temer que atentará contra sí o contra otras personas. Se aplicarán, en lo que fueren pertinentes, las normas contenidas en los párrafos 4, 5, 6 del título quinto del libro primero. Antes de ver la sentencia, leamos por favor el artículo 465, que se refiere al imputado que cae en enajenación durante el procedimiento. Imputado que cae en enajenación mental. Si después de iniciado el procedimiento el imputado cayere en enajenación mental, el juez de garantía decretará, a petición del fiscal o de cualquiera de los intervinientes, previo informe psiquiátrico, el sobreseimiento temporal del procedimiento hasta que desapareciere la incapacidad del imputado o el sobreseimiento definitivo si se tratare de una enajenación mental incurable. La regla anterior solo se aplicará cuando no procediere la terminación del procedimiento por cualquier otra causa. Si en el momento de caer en enajenación el imputado se hubiere formalizado la investigación, si en el momento de caer en enajenación el imputado se hubiere formalizado la investigación o se hubiere deducido acusación en su contra y se estimare que corresponde adoptar una medida de seguridad, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 2 de este título. Veamos ahora la sentencia. El tribunal debe adquirir una convicción más allá de toda duda razonable de que se cometió un hecho típico y antijurídico en el que el imputado tuvo participación. En el caso de que además el tribunal adquiriera convicción de que el imputado no es un enajenado mental, se produciría, en nuestra opinión, la nulidad del juicio. Aceptar que pudiera imponerse una pena en vez de una medida de seguridad, a más de constituir una ultrapetita, vulneraría el derecho de defensa del imputado. Con esto terminamos las medidas de seguridad. Y
pasamos a otro video que se va a tratar de la etapa de ejecución. ¿Alguna duda?